chat y los vamos invitando al escenario para conocerlos y que ustedes mismos de voz propia pueden hacer la intervención, ¿vale? Ok, bueno, Ok, voy a empezar entonces. adelante, doctor. Ok, bueno, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Cindy Karina Erazo, yo soy internista de la Universidad de Cartagena y nefróloga de la Universidad de Antioquia. Ahora mismo estoy trabajando en el Hospital San Vicente de acá de Medellín y en el programa de protección renal de Sura. El artículo que traigo a revisión el día de hoy tiene por título Manejo de la enfermedad coronaria en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y fue publicado en New England Journal of Medicine en abril de este año. Para empezar, pues como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica, con una tasa que es de 15 a 30 veces mayor que la mortalidad cardiovascular ajustada por la edad en la población general que no tiene enfermedad renal. Está demostrado, pues desde hace muchos años, incluso que los pacientes con enfermedad renal crónica se mueren o tienen una mayor tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, como mencioné, incluso hasta antes de llegar a una terapia de reemplazo renal. Estos datos pues se conocen desde hace mucho, incluso desde la década de 1998, cuando se publicó un estudio por Foley y colaboradores, donde se encontraba que la mortalidad en pacientes de 25 años que tenían enfermedad renal crónica terminal era incluso equiparable a personas sanas de 85 años, y esta carga de mortalidad era principalmente dada por la enfermedad cardiovascular. Década y media después, incluso se encontró en otro estudio que también se publicó que esta mortalidad cardiovascular no solo está aumentada en los pacientes que tenían una enfermedad renal crónica terminal, sino que este aumento se veía relacionado a medida que disminuía la tasa de filtrado glomerular. Es así como el hazard ratio aumentaba desde 1.4 en pacientes que tenían una tasa de filtración entre 45 y 59 a 3.4 en los pacientes que tenían un filtrado glomerular menor de 15. Sin embargo, a pesar pues que está claramente demostrada esa asociación entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica avanzada, no habían estudios propios en esta población. Los estudios observacionales que se habían hecho en pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad coronaria estable sugieren que hay una tasa de mortalidad más baja en los pacientes a largo plazo en aquellos que fueron revascularizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos estudios, el tratamiento médico que se le dio a los pacientes era muy variable y no estaba optimizado en la mayoría de los estudios, por lo tanto, esto puede llegar a un sesgo de selección. En cuanto a los estudios más contemporáneos que se han realizado en población mirando precisamente en la enfermedad cardiovascular, con qué se tienen mejores resultados, si con un manejo conservador o con intervención, los pacientes con enfermedad renal crónica están infrarrepresentados en estos estudios porque el porcentaje ha sido muy bajo, así como los 3 estudios más representativos en las últimas épocas. Tenemos como en el COBRA solamente 16 pacientes tenían un filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto. En el BARI-2, los pacientes que tenían una creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro fueron automáticamente excluidos, y en el FEIN-TRIAL todos los pacientes que tenían pues creatinina mayor de 2 solamente fueron 20 pacientes. De ahí a que no existe representación en esta población, salió el objetivo de este estudio que traigo a presentar, y es básicamente lo que se preguntaban los investigadores, era, pues querían averiguar, determinar si existe mayor beneficio en una estrategia invasiva para el manejo de los pacientes con enfermedad coronaria estable y una enfermedad renal avanzada, o si simplemente pues es igual a un manejo conservador. Para responder esa pregunta o llevar a cabo ese objetivo, pues se plantearon un estudio, un ensayo clínico aleatorizado que fue abierto, multicéntrico, en el que los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 21 años de edad que tuvieran una isquemia, o sea, enfermedad coronaria isquémica moderada a severa, que estuviera documentada en un test de estrés, y que además de eso fueran pacientes que tuvieran una enfermedad renal crónica, que se encontraran ya en terapia dialítica o que tuvieran una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron los pacientes que tenían una fracción de eyección menor de 35%,
pacientes con clase funcional NIHA 3 y 4, pacientes que en los últimos 2 meses hayan presentado un síndrome coronario agudo, pacientes que en los últimos 12 meses hayan tenido una revascularización, pacientes que tuvieran un nivel de angina inaceptable a pesar de un tratamiento médico óptimo. Igualmente se excluyeron los pacientes que hayan tenido un evento isquémico cerebral en los últimos 6 meses o que hubiesen tenido en cualquier época de la vida un evento cerebral hemorrágico espontáneo. Igualmente se excluyeron los pacientes embarazadas y pacientes con enfermedad valvular cardíaca severa. En cuanto al diseño del estudio, después los pacientes que cumplían los criterios de inclusión que ya mencioné, fueron aleatorizados uno a uno a cualquiera de las dos estrategias que se planteó en el estudio, a una estrategia invasiva o una estrategia conservada. La estrategia invasiva, básicamente todos los pacientes iban a recibir un tratamiento óptimo médico, pero adicional a eso iban a ser llevados a cateterismo en los primeros 30 días posterior a la aleatorización. Y dependiendo por los hallazgos en el cateterismo se determinaba si ese paciente era candidato a revascularización o no. Por el contrario, el grupo del manejo conservador era pacientes que solamente iban a recibir un tratamiento óptimo médico y que solamente iban a ser llevados a revascularización en caso tal que a pesar de tener un tratamiento óptimo médico, el paciente persistiera con los síntomas. En cuanto a los endpoints, el endpoint primario fue un compuesto y estaba dado por muerte o un infarto de miocardio no fatal. Habían varios endpoints secundarios de los cuales los principales también eran compuestos donde se evaluaba la muerte asociada a infarto de miocardio no fatal, un estado por reanimación cardíaca, hospitalizaciones por angina inestable o por falla cardíaca. En cuanto a los endpoints de seguridad, se debe tener en cuenta pues también era compuesto entre el inicio y el mantenimiento de diálisis o la muerte, pero también se evaluó por aparte los pacientes que iniciaban diálisis en el periodo del estudio. Entonces, en total fueron 807 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión que mencioné anteriormente. De esos 807 pacientes, 777 fueron aleatorizados. Al grupo de la estrategia invasiva fueron 388 pacientes y al grupo de la estrategia conservadora fueron 389 pacientes. En el grupo de la estrategia invasiva, la media de seguimiento fue de 2.1 años y en el grupo de manejo conservador fue una media de seguimiento de 2.3 años. En cuanto a las características basales de los pacientes, es una población bastante homogénea. La media de edad fue de 63 años, el 30% de los pacientes fueron de sexo femenino, 57% de los pacientes eran diabéticos. En cuanto a la fracción de eyección, la media de la fracción de eyección de los pacientes era de 58%. En cuanto a cuánto porcentaje de los pacientes se encontraban en diálisis al momento de la aleatorización, era el 53% de los pacientes. El porcentaje restante de pacientes que no se encontraban en terapia dialítica, el 85% tenía una tasa de filtrado glomerular que se encontraba entre 15 y 30 mililitros por minuto, 14% tenían una tasa de filtrado glomerular menor de 15 mililitros minuto, y de los pacientes que se encontraban en terapia dialítica, el 83% de los pacientes se encontraban en hemodiálisis. En cuanto al tratamiento médico, en los dos grupos no hubo diferencias significativas, era también un tratamiento bastante homogéneo entre los dos grupos de intervención. Los pacientes estaban recibiendo estatina, estaban recibiendo UIECA o un ARA2, con objetivos de mantener una L menor de 70, presión arterial en metas, que tuvieran terapia antiagregante, idealmente ASA, pues si el paciente no toleraba se le daba otro antiagregante, y que dejaran de fumar. Sin embargo, a pesar que pues, los pacientes, como mencioné, tenían todos un tratamiento muy homogéneo, solamente un porcentaje pequeño de los dos grupos tuvo un tratamiento médico que se considerara de alto nivel, y fue el 26% en el grupo de manejo conservador y el 15% en el grupo de intervención. En cuanto a la realización de coronariografía y de revascularización, de todos los pacientes aleatorizados, en el grupo de intervención, el 85% de los pacientes fueron llegados a coronariografía, y de estos,
el 50% requirió revascularización. El porcentaje restante de pacientes que no llevaron a coronariografía, la mayoría fue porque presentaron complicaciones o fallecieron antes de llegar a la coronariografía, y otro porcentaje pequeño fue pacientes que tuvieron disentimiento para la realización de la misma. En cuanto al grupo de manejo conservador, el 22% de los pacientes fueron llevados a coronariografía y de estos el 12% requirió revascularización. En cuanto al endpoint primario, se encontró que no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto al endpoint combinado que les mencioné, que era muerte o presentar un infarto agudo de miocardio no fatal. No hubo diferencia en el periodo acumulado de observación, en promedio más o menos 3 años. En el grupo invasivo se presentaron 36 este evento tuvo una incidencia de 36.4% y en el grupo conservador de 36.7%, pero como mencioné, no hubo diferencia estadísticamente significativa. En los endpoints secundarios tampoco se encontró diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos grupos. Cuando se evaluaron ya todos estos desenlaces de manera individual, evaluando pues la muerte, infarto de miocardio, hospitalización por falla cardíaca u hospitalización por angina inestable, tampoco se encontró una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a los pacientes con hospitalización por angina inestable o por falla cardíaca, fue el porcentaje menor en los pacientes del grupo de estrategia invasiva. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo esta diferencia. Lo que sí se encontró es que los pacientes que habían sido llevados a la estrategia de intervención tuvieron un porcentaje de eventos cerebrovasculares que fue mayor a los pacientes que estaban en el grupo de manejo conservador. Sin embargo, cuando se evaluó, se encontró que la mayoría de los pacientes habían presentado este evento 30 días posterior a la realización de la coronariografía, por lo que los autores consideraron que la mayoría de estos eventos no estaban en sí relacionados al procedimiento. En cuanto a muerte o inicio de diálisis, se encontró que en los pacientes de la estrategia invasiva habían tenido mayor incidencia de pacientes nuevos en diálisis, con un hazard ratio de 1.48 y una P que fue estadísticamente significativo. Cuando se trató de evaluar la heterogeneidad de los diferentes tratamientos y de los desenlaces en estos pacientes, no hubo diferencias significativas en ninguno de los endpoints, ni primarios ni secundarios. Sin embargo, sí se encontró que al parecer en los pacientes, dependiendo pues el grado de isquemia que tuvieran, los pacientes que tenían un grado de isquemia severo, pues parece que se benefician más de una estrategia invasiva comparado con los pacientes que tienen un grado de isquemia moderada, que en estos pacientes al parecer se benefician más de una estrategia conservadora. En cuanto a las conclusiones, pues podemos ver con este estudio que se encontró que una estrategia invasiva inicial al parecer no resulta con menor incidencia de muerte o de infarto no fatal comparado con una estrategia conservadora. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que este estudio estuvo planeado inicialmente para tener una muestra de más de 1,000 pacientes y un periodo de seguimiento mayor a los 3 años que en promedio se siguieron los pacientes. Con la muestra que tiene de 777 pacientes, pues es un bajo poder y nos hace pensar o debemos tener presente si con esa muestra pues es suficiente para que nosotros podamos decir por completo que una estrategia invasiva no va a resultar en mayor beneficio para el paciente. Igualmente, los pacientes que eran muy sintomáticos fueron excluidos del estudio. Si recuerdan, los pacientes que tenían una clase funcional NIHA 3 o 4 fueron excluidos, al igual que pacientes con una PBI menor de 35%. Así que en este grupo de pacientes no podemos saber tampoco si se benefician o no de esta estrategia invasiva. Hubo una baja tasa de complicaciones relacionadas con el procedimiento. La tasa de ACV, aunque fue mayor en los pacientes con el grupo de intervención, comparado con otros estudios, pues fue mucho menor. Igualmente, la tasa de lesión renal aguda fue mucho menor.
En este estudio se reportó aproximadamente pues, de 7% posterior a la realización de la coronariografía en comparación con otras series que han reportado hasta de 30 y 60%. Lo que sí, pues que había mencionado es que la mayor incidencia de inicio de diálisis se vio en el grupo de la intervención. Sin embargo, en el seguimiento a lo largo del tiempo, esa incidencia ya aproximadamente a los 2 años fue prácticamente equiparable en ambos grupos. En cuanto a la angiografía, podemos ver que se realizó en el 85% de los pacientes de estrategia invasiva, mientras que la revascularización solamente pues se encontró en 50, la necesitaron, perdón, el 50% de los pacientes. Esto en la mayoría de los pacientes porque se encontró ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. En este estudio, a diferencia de los pacientes en el estudio isquemia que se estaba haciendo paralelamente con esto, en estos pacientes no se hizo tomografía coronaria previa a la aleatorización y por eso algunos pacientes se encontró que no tenían esta enfermedad coronaria obstructiva, lo que nos hace pensar que mucha de la sintomatología de estos pacientes es por enfermedad microvascular o que igualmente los test de estrés cardíaco en esta población no están tan estandarizados como en la población general. Muchas gracias. Sigo sin escuchar nada. ¿No nos escuchas? Sí, ya. Ya. Bueno, Cindy, muchas Sí, gracias. Entonces, ven a ver si escriben preguntas, invitar al escenario a... Es que hay algunos que no se pueden invitar al escenario porque están en celulares o en iPad. Únicamente pueden estar en el escenario los que están en un laptop o en un PC pues, de escritorio. ¿Qué opinas entonces, Cindy, en el escenario hay una interconsulta frecuente, al menos en los que trabajamos en nefrología clínica, y es si hacer coronariografía o no a un paciente en el escenario de una angina inestable? Obviamente estamos en un paciente estable y que tiene una función renal con una depuración por debajo de 30 cc minuto. ¿Qué opinas entonces? ¿Deberíamos cambiar nuestro actuar médico y definir que si el paciente está estable, preferiblemente es el manejo médico óptimo, o definitivamente consideras que ese estudio no es lo suficientemente impactante para cambiar nuestro manejo y específicamente en ese grupo de pacientes de tan alto riesgo que es como embolización a las arterias renales o inclusive el incremento en el riesgo de llegada a diálisis, como lo expusiste, posterior al medio de contraste? ¿Consideras algo puntual sobre esta pregunta? Hola, estoy escuchando entrecortado. ¿Me repites lo último, por favor? Que no se escucha bien. O yo estoy escribiendo por acá. Sí, ¿me oyes? Ahí sí me oyes bien. Escucho entrecortado. Ahí me oyes. Cindy. Cindy, ¿me oyes? Cindy. Cindy. Lee ahí en el panel. Ya leí. Ahora, lo que había mencionado, pues hay que tener en cuenta pues los tipos de pacientes que pues se incluyeron y los que se excluyeron en el estudio, ¿cierto? Por eso pues, aunque ellos son enfáticos en decir que no hubo diferencia
en cuanto a muerte o infarto no fatal, comparando las dos estrategias, los pacientes que son muy sintomáticos, esos pacientes que pues son una clase funcional NIHA 3 o 4 o pacientes que tienen una fracción de eyección baja, pues son pacientes que fueron excluidos completamente y que no se podrían, pues pensaría en este momento decir rotundamente que no se beneficiarían, pues porque no tenemos manera de compararlos. Sin embargo, los otros pacientes que sí fueron incluidos, vemos que es el mismo resultado que se ve incluso en el estudio isquemia, que tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa entre realizar el manejo, el manejo de intervención o el manejo médico. Entonces yo pensaría que ya viendo pues el resultado de los 3 estudios anteriores que había mencionado, el estudio isquemia que también muestra lo mismo, y en esta población que también tenemos el mismo resultado, pues yo creería que ya podemos decir que en estos pacientes pues se benefician del manejo médico óptimo. Eso sí, hay que tener en cuenta entonces las características del manejo óptimo, que pues de lo que recomiendan tener en cuenta los niveles del LDL menor de 70, cumplir metas de presión, que el paciente tenga manejo con estatina, que tenga manejo con un IECA o con un ARA2, que adicional a eso pues tenga cese del tabaquismo, que tenga adherencia al tratamiento, que el paciente tenga reduzca de peso y haga ejercicio. ¿Sí se escucha? Sí, doctora Cindy, sí te escuchamos. Si quieres, puedes revisar en el panel de preguntas. Hay una pregunta que hace el doctor Mauricio. A ti sí te escucho. Escuchamos todos bien lo que le estabas explicando, pues estabas respondiendo. ¿Qué están preguntando? Lo estoy buscando. Sí, ahí en el panel, ahí al lado derecho está el panel de chat, preguntas, encuestas. En el panel de preguntas. Adelante, doctor. ¿Me oyes? Ahí Mauricio Uribe dice, muchas gracias, muy buena presentación. Y en la vida real, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que es lo que estabas respondiendo. Es decir, ¿debemos aplicar ese artículo para la vida diaria o no? Pues lo que yo estaba mencionando, en los pacientes que pues yo sí pienso que habría que pues sí se puede aplicar, porque es que no es solo con el resultado de este estudio, si lo comparamos con el estudio isquemia, si lo comparamos también con el CURASH, vemos que no mostró diferencia entre la parte de realizar la intervención y no realizarlo en estos pacientes que están estables. Pues no se vio diferencia ni en la mortalidad global ni en la mortalidad cardiovascular, que por ahí me preguntaron de mortalidad global. No se vio diferencia entre las dos intervenciones, entre realizar manejo médico óptimo o realizar la coronariografía con revascularización. Cindy, una pregunta del doctor Iván. Dice que qué papel juegan entonces las estatinas en estadios avanzados de enfermedad renal crónica. Asumiendo que un manejo óptimo en este escenario de pacientes incluiría las estatinas, al tú decir que deberían tener un LDL controlado. Cindy, ¿me oíste? Cindy. Cindy. Yo creo que se fue Cindy. No, doctor, ella sigue ahí, no sé si nos escuchas. Doctora Cindy, ¿usted nos escucha? O sea, ella sigue en el auditorio, pues, y tiene audio. Doctora Cindy, ¿nos escucha? No se escucha. Doctor Jorge Rico, sí, le sugerimos por favor haga las preguntas en el panel de preguntas para que nos quede separados del chat y nos quede también la evidencia en el club pues, de las preguntas por separado. Igual también por ahí las estamos leyendo, pero para que nos quede ahí en el panel de preguntas. Doctora Cindy.
doctora Cindy. Doctor Iván, también formulemos las preguntas en el panel de preguntas para que nos quede también ahí bien organizado. Yo creo que es el internet de Cindy porque Juan me está oyendo. Sí, Juan, ¿me doctor, oyes? perfecto. Sí, doctor, muy bien. Sí, puede ser la conexión de Bueno, la doctora. sí, es la conexión de Cindy. Ahí está hablando el doctor. Algo muy importante. Que pesar que no se pueda meter más gente aquí para hablar sobre eso y es específicamente sobre las estatinas. Eh, yo creo que no hay evidencia en el momento sobre el uso de estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en cuanto a disminución de mortalidad. Eh, hay 3 estudios clásicos, pues, el SHARP, el otro estudio que era con rosuvastatina, pues que en este momento no recuerdo los otros 2 nombres de los estudios, no sé si ustedes los ponen ahí para yo aclararlos, y demostraron que en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada el uso de estatinas, cualquiera que sea, no disminuye la mortalidad. E incluso en un metaanálisis del 2018 hablan específicamente y dicen los estudios con estatinas en este tipo de escenarios de pacientes no debería de volver a hacerse. Ese es el concepto que yo tengo sobre las estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Estoy hablando de avanzada, estadio 4 y 5, y me meto más hacia los pacientes con estadio 5. Considero que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, específicamente con estadio 5, quienes llegan a estadio 5 tomando estatinas porque tuviesen un evento coronario agudo previo y por esa es la razón de tomarlas, podría eventualmente dejarse. Pero el inicio de estatinas como prevención primaria en pacientes en estadio 5 o 4 para disminución de eventos cardiovasculares, no hay ningún tipo de evidencia. No sé qué opinan los colegas sobre este concepto. No sé el doctor García que sí puede hablar. ¿Qué opina? Ábreme el audio. Ya se escucha. Ahora sí, ya me escucha. Sí. ¿Sí me escucha, Eli? ¿Qué opina, doctor, de las estatinas? Sí. Bueno, ¿Qué opina del uso de estatinas en enfermedad crónica avanzada como prevención primaria? ya le voy a contestar, doctor. Me parece que el artículo que presentó la doctora Cindy es un artículo muy bueno. El año pasado yo hice una revisión sobre el tema porque me preocupa mucho la enfermedad coronaria en el paciente con enfermedad renal crónica. Es la principal causa de muerte. Y lo que ella decía es muy claro. Hasta ahora, ningún tratamiento ha sido eficaz para el manejo o prevenir la enfermedad, dado de que la patología que implica la enfermedad coronaria no tiene nada que ver con los factores de riesgo tradicionales, son otros factores que apenas están comenzando a ver. Como dice el doctor Edwin, está muy claro que los triglicéridos, el colesterol, la dislipidemia que tiene, que es muy característica de la enfermedad renal crónica, que es aumento de las HDL,
perdón, disminución de las HDL, aumento de las LDL y aumento de otros factores aterogénicos no influyen mucho en la enfermedad. De modo que todas las guías y toda la gente que trabaja sobre este tema dice que el paciente a partir de 30 de depuración, las estatinas prácticamente no tienen ningún valor en su manejo. ¿Contestado, doctor? Coincido. Sí, Ya. sí. Coincido con su concepto. Yo creo que, Iván, la pregunta era específicamente también eso, porque la verdad no usamos muchas estatinas, al menos para prevención primaria. Al doctor Mauricio Uribe puso ahí me acordé del otro que es el 4D. Esos son los tres estudios pilares del uso de estatinas en prevención Sí. primaria y secundaria. Ninguno de ellos demostró algún efecto sobre la enfermedad renal, de la enfermedad vascular en el paciente en fases tardías. Sí, de acuerdo, en prevención primaria. Aquí de pronto lo que yo estaba diciendo, si el paciente tiene un evento coronario agudo, ¿cierto? Quizás en ese escenario tendría indicación la estatina. Y se ingresa a diálisis con estatina por un evento coronario agudo previo o por una enfermedad cardiovascular establecida, manifestada previa, quizás sería el único escenario que yo dejaría el uso de estatinas, pero más no lo iniciaría en ningún momento para prevención primaria. Una cosita adicional que quiero comentar. La doctora Cintia habló de que el manejo óptimo del paciente desde el punto de vista médico y desde el punto de vista quirúrgico son completamente similares. Uno dice, ¿por qué esto? Parémonos un momento y digamos esto. Si yo estoy en el tratamiento médico, estoy haciendo cosas referente a disminuir cualquier factor que influye sobre la enfermedad coronaria. Pero si yo estoy haciendo un tratamiento quirúrgico, lo único que estoy haciendo es tratar de conectar un vaso, aumentarle su diámetro para que la sangre vaya al sitio donde se ha producido la obstrucción. De modo que son dos cosas, dijéramos, totalmente diferentes. Es por eso que los pacientes a quienes se les hace revascularización, prácticamente al poco tiempo, diga usted, la sobrevida de esos pacientes no llega a más de 5 años. ¿Por qué? Porque si nosotros no le cambiamos el fundamento bioquímico que está ocurriendo en la enfermedad coronaria, no estamos haciendo absolutamente nada. Existen quizás algunas cosas para hacer con estos pacientes que lo vemos diariamente nosotros también en el hospital donde trabajamos, el Manuel Uribe. Llaman mucho que es paciente que llega con un evento coronario agudo. Lo primero que le preguntamos, ¿tiene ST elevado? Si tiene un paciente ST elevado, prácticamente tiene que irse para hacerse la coronariografía y tratar de hacerle una dilatación y si puede ponerle stent se le pone. De resto, el paciente si es estable, se esperan 8, 10, 15 días porque los trabajos muestran exactamente lo mismo. La sobrevida por uno u otro trabajo son exactamente iguales. ¿Listo? Muchas gracias. Doctora Cindy, el doctor Jorge Rico dice, ¿qué piensa del número de pacientes incluidos para evaluar mortalidad? Que si no crees que son muy pocos pacientes, es decir, que él está hablando como del poder del estudio para demostrar, para evaluar mortalidad. Si quieres, escribe Jorge y el resto de personas la puedan leer. Que pesar que Cindy no puede estar, no pudo estar. El problema sí es exclusivamente de la red de ella, porque todos oímos muy bien. Cindy, ¿nos oye? Ah, no, Carlos, ¿vas a hablar algo? Hola, buenas noches. No, Edwin, lo mismo que ustedes han dicho hasta el momento. Recuérdate que el año pasado en Nefrología al Día, en un día yo revisé el tema y definitivamente las estatinas en la enfermedad renal crónica avanzada no tienen ninguna injerencia. Incluso habríamos visto también en esa presentación que yo les hice cómo aumentaban los efectos secundarios en algunos pacientes de cuenta de ellas.
se pensaba que en alguna población, como tú lo mencionabas, que ya vinieran con ellas desde hace mucho tiempo, se podía preservar como por el efecto pleiotrópico que tenían, pero en realidad no hay estudios fuertes que hayan demostrado que eso sea verdad. Entonces, completamente de acuerdo, las estatinas están completamente proscritas en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada como terapia para disminuir el riesgo cardiovascular. Carlos, ¿y vos qué opinas de los fibratos en este tipo de escenario, en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y con hipertrigliceridemia? ¿Con qué dosis iniciamos, cuál iniciamos y desde qué punto de corte para tratar la hipertrigliceridemia? Si es por pancreatitis o por verdaderamente disminuir el riesgo cardiovascular. Yo no sé si te acordás el año pasado, Din, que yo también presenté incluso el punto de corte que se utiliza en estas poblaciones para considerarlo como riesgo de pancreatitis, se aumenta casi por encima de 1000 o algo más de 1000, si no recuerdo. Yo diría que los hidratos, manejarlos no más allá de 100 a 300 miligramos diarios en total, que fueron los estudios que yo revisé en conclusión de eso. Bueno, ¿hay algún otro tipo de preguntas? O gente que quiera pasar aquí para exponer sus opiniones. Jorge, no se puede porque sé que está en un dispositivo móvil. Porque ya lo invité, pero no fue posible. A ver, miramos aquí las personas a ver si quieren. Richard, ¿algo para decir? Si quieres, La doctora Jenny. ¿para que puedas invitar a alguien más o qué? No, son 6. Ahí somos 3, faltan 3 más. La doctora Edwin, a mí lo que me preocupa... Liscano Castillo. Edwin. Quisiera decir, además, me preocupa mucho. Jorge. Ya estoy en el computador. Ya, y ahora sí te oigo perfecto. Un saludo para todos, para el profe, para Edwin, para Iván y para Cindy. Muy buena la charla. Y es que me pareció interesante el artículo y quería opinar y sobre la pregunta de las estatinas. ¿Puedo, no? Claro. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, mira, con respecto al artículo, yo pienso que sacar conclusiones de no hacer algo de manera contundente o de ser conservador es difícil, me parece a mí, porque de hecho la variable mortalidad cardiovascular es alta por sí sola en el paciente renal. Entonces, cuando uno va a hacer un estudio y va a analizar un endpoint, un resultado de mortalidad, sabiendo de base que la mortalidad es alta en la enfermedad renal avanzada, desde el punto de vista epidemiológico tienes que tener una muestra bastante grande para poder sacar conclusiones de no hacerlo o de hacerlo. Entonces, yo sería un poquito más, a pesar de que mostraste del estudio, de los estudios que han demostrado eso, yo no sacaría una conclusión como contundente de tomar o no una conducta de respecto a la parte invasiva o no invasiva en eso. Entonces, esa es mi posición. Con las estatinas, revisen los metaanálisis y las revisiones sistemáticas del doctor Stripoli. Stripoli es uno de los autores que más ha publicado en cuanto a revisiones sistemáticas de estatinas y tiene unas interesantes. Tienen enfermedad renal sin diálisis, tienen enfermedad renal con diálisis, hemodiálisis y tiene también el trasplante renal. No hay ninguna discusión de la utilidad de las estatinas en impacto de mortalidad cardiovascular en pacientes que no están en diálisis. Como ustedes bien lo dicen, en enfermedad renal, en diálisis están los 3 estudios que mostraron ahí, el 4D y los otros 2, pero hay una variable aquí que también es importante, que es que de hecho la mortalidad de los pacientes en hemodiálisis es alta de por sí, independientemente de la intervención que hagamos o no. Entonces, ¿cuántos pacientes no se mueren? Si uno evalúa los estudios de mortalidad 3 a 5 años, ¿cuántos pacientes por sí solos se van a morir independiendo de la intervención o no? Entonces, una de las conclusiones que sacaban esos metaanálisis es que si bien no demostró impacto, no demostró resultados beneficiosos de las estatinas, como bien lo estaban diciendo todos ustedes, y estoy de acuerdo, en los pacientes en hemodiálisis, ellos también decían que sacar una conclusión de que de pronto sirve o no sirve, también de hecho es
es arriesgado casualmente por ese mismo problema, porque es que de hecho, si tú tienes 10 pacientes, se te van a morir 5 o 6 independientemente que le pongas o no le pongas cosas. Entonces ya esa variable de por sí es alta. Entonces tienes que tener un número muy grande para poder hacer análisis multivariable y poder saber si verdaderamente impacta o no en estas terapias. Entonces, eso es lo que yo les tenía que comentar. En los que no están en diálisis no hay problema, en los trasplantados no hay problema. Eso sí tuvo impacto positivo, pero en los pacientes en hemodiálisis pasa eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes en que decir que sirven es complicado. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado con su uso. Ya. Don, yo quisiera agregar algo más a lo que dice Jorge. Buenas noches, ¿cómo estás? Está bien que sí, completamente claro. Lo que los estudios sacaron de conclusión fue que en paciente que estuviera ya en terapia, pues no valía la pena, si no venía recibiendo estatinas, utilizarlas de nuevo como una estrategia para disminuir el riesgo cardiovascular y la mortalidad asociada a este. Entonces ya en el que viene recibiéndola desde estadios anteriores está bien, pero en el que es de nuevo es el que plenamente está demostrado que no vale la pena iniciarla y que los efectos secundarios que puede generar las estatinas pueden ser mayores que los beneficios para este paciente. Ahí Montejo está diciéndolo también, es que de base vamos a evaluar mortalidad en pacientes que están en hemodiálisis. De entrada, esa variable es difícil de uno impactar con alguna intervención porque la mortalidad es alta. O sea, si la mortalidad no fuera alta, como son otro tipo de pacientes, uno puede impactar, pero si la variable que uno está evaluando, que es mortalidad, ya uno de por sí sabe, haga lo que haga, es bastante alta, tiene que tener un N muy grande para poder demostrar que si la terapia que se está utilizando va a impactar por sí sola en mortalidad. Eso es lo que pasa. Entonces ahí Montejo también lo está escribiendo. ¿Cuántos pacientes no se mueren en hemodiálisis por año? Ponle el 20%. Ya sabemos que a 3 años se muere el 60%. Hágale lo que haga. Entonces imagínense cómo uno va a evaluar si una terapia impacta en mortalidad. Tiene que tener un número muy alto de pacientes para poder sacar alguna conclusión. Me queda el sinsabor de que el caso clínico específico que harían los panelistas acá, y es que un paciente que llegue con angina inestable, con angina inestable, pero estable hemodinámicamente, del 35 al 40%, con una creatina de 3.5, solicitan interconsulta específicamente para definir si se estratifica invasivamente o no. El paciente está estable. Le autorizan la estratificación invasiva o definen un tratamiento médico óptimo. Yo creo que esta era la pregunta desde el artículo. Yo pienso que definitivamente el mejor tratamiento para este paciente es el manejo óptimo. Evito que el paciente llegue a lesión renal aguda, tiene un altísimo riesgo de lesión renal aguda post medio de contraste. No estamos hablando ya de nefropatía inducida por contraste. Entonces, no sé qué opina Jorge en ese escenario, porque fíjate que es una pregunta muy frecuente en las interconsultas. ¿Autorizan una certificación del paciente obviamente estable, con angina, con sospecha de enfermedad coronaria, pero estable? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esa para mí también sería la conducta, casualmente por lo que estamos hablando. Paciente con enfermedad coronaria estable, ustedes ven que en muchas partes, y lo digo porque nosotros vamos a muchas clínicas, en Las Vegas, en otras, enseguida van pidiendo coronario. Y créeme que los cambios, cuando uno hace un estudio, es para saber que si consigue algo va a intervenirlo, no puede hacerlo por hacer. Y casualmente esto va de acuerdo a lo que tú dices. Entonces, tiene una enfermedad coronaria estable y todos les van metiendo coronario, y resulta que si yo veo 10 pacientes de los que le meten coronario estable, por ahí lo dejan igual a 7, 8 pacientes. Eso es lo que uno ve en la práctica. Entonces estoy de acuerdo contigo. Es diferente el paciente inestable con el cuadro típico que sí o sí tenga una enfermedad renal, si hay que intervenirlo. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que pues pienso yo. Sí. Yo creo que también esa es la tendencia actualmente, y aunque el estudio, el poder no sea adecuado, sí explica claramente que tuvieron más riesgo de stroke y más riesgo de lesión renal aguda y llegada a diálisis los pacientes que se intervenían, que hacían terapia intervencionista.
Montejo pone aquí, por ejemplo, estatinas en enfermedad renal crónica 4 y 5 como prevención primaria sería 2C. Sí, yo creo que sí, esta es la clasificación de evidencia para las estatinas. Creo que esa o 2D, creo, pues. Sí, Stripoli, exacto, Stripoli que lo recordó muy bien Jorge, italiano, un profesor de la Universidad de Australia también. Inclusive nosotros lo vimos en Chile y específicamente habló sobre lo vimos con Iván en Chile y hablaba específicamente sobre este escenario de uso de estatinas en enfermedad crónica avanzada. Y es claro que no hay evidencia como prevención primaria en estadio 5 diálisis, ¿cierto? Inclusive él lo decía claramente y tajantemente, no se deben hacer más estudios en esta población porque no sirve. El doctor García dijo, porque la etiología o la fisiopatología de la enfermedad coronaria en este caso posiblemente no es por ateroma, sino por calcificación, en cuyo caso no sirvan las estatinas, en cuyo caso no serviría ningún tipo de intervención como prevención primaria. Edwin, y también en ese mismo grupo, cuando usted revisa las coronariografías a lo que nos estamos abordando diario, como dice Jorge, la mayoría son con coronarias sanas o lesiones no significativas. Entonces lo que se está hablando es que son enfermedades microvasculares o lo pericárdicas y que no van a tener ningún efecto beneficioso con el uso de las estatinas como tal, ni mucho menos con el intervencionismo. Y sí se ve cada vez más que a Jorge me imagino que le toca dializarlos y a mí me está tocando ahora en la clínica de fundadores en el centro dializar más pacientes que tenían función renal límite y que le hicieron estratificación coronaria por orden de cardiología y que muchas veces uno ya llega a ver la interconsulta cuando el paciente ya está pues con criterios de diálisis por una nefrotoxicidad por medio de contraste. Claro, claro, y es que eso Sí, apoya lo que concuerdo. estamos diciendo todos. La conclusión que saca Edwin, Cindy, todos, es muy válida en el sentido, paciente estable con enfermedad coronaria, quieto, manejo óptimo, porque estamos viendo lo contrario, que los meten a coronario y de 10 pacientes, uno ve uno en la práctica, yo le estoy diciendo lo que uno ve, 7 lo dejan igual y solamente 2 o 3 es que le hacen alguna cosa. Entonces esto es para los cardiólogos. Cuando ellos hagan un estudio con una población más grande, y era lo que yo les estaba comentando, una población más grande y que verdaderamente nos demuestren a todos los nefrólogos que esos pacientes con enfermedad coronaria estable se benefician de coronariografía porque cambia o impacta en mortalidad, ahí sí háganle a todos los pacientes coronario, pero como eso no se ha demostrado, entonces la conclusión es la que ustedes todos estamos diciendo, o sea, vamos por el otro lado. Paciente estable con enfermedad coronaria, manejo óptimo, estoy completamente de acuerdo, porque no se ha demostrado lo contrario. Entonces hay que seguir con el manejo óptimo. Y al contrario, lo que hemos visto es, como tú dices, el paciente coge y hace una nefropatía aguda por contraste, porque la hacen, de hecho es un paciente de alto riesgo y termina uno dializándolo a pacientes que no había que dializar y sin hacerle ninguna intervención diferente del corazón. Sin cambiar la mortalidad. No, incluso la pueden aumentar, porque al hacer eso y tener claro, exacto, sí, de acuerdo, empeorándola. Coronario, pues obviamente el riesgo de que se nos muera en diálisis y esos pacientes se hipotensan y la pasan bien mal en esos episodios por la nefropatía aguda como tal. Entonces sí es muy interesante. Diciendo, deberíamos tratar de hacer algo porque, como dice Juan Diego, lo interesante de este club de revistas es sentar posiciones y que empecemos a manejar homogeneidad entre nosotros en los criterios y es empezar a hablar con los cardiólogos y que nos den el espacio y discutamos el tema, porque de verdad que yo atiendo por lo menos unas 8 a 10 interconsultas semanales con ese tipo de pacientes. Entonces sí sería muy interesante porque ellos se molestan muchas veces cuando uno les dice optimizar manejo, pues piensan que es que uno no quiere pues como ayudarles o darles el aval y lo que pasa es que hay que revisar con ellos estos estudios donde se demuestre que aumenta la mortalidad, incluso si uno los dializa Carlos, con coronario. Antes de terminar, que nos faltan todavía 4 o 5 minuticos, entonces la conclusión que Juan Diego, bueno, una cosa que dice Richard y la doctora Jenny Piedad Liscano es que el manejo óptimo es importante, pero tenemos que tener en cuenta también el manejo del hiperparatiroidismo secundario. Yo creo que cobra vital importancia el manejo de la PTH y del fósforo, porque obviamente lo que habíamos dicho previamente, que quizás la fisiopatología o la etiopatogenia de la enfermedad cardiovascular ya no depende tanto de la enfermedad ateromatosa, sino la calcificación, ¿cierto? De la lesión en la media. Para terminar entonces, no sé, pues yo creo que es claro de que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada,
cuyo patología cardiovascular esté estable, ¿cierto? Y nos solicitan una interconsulta que es frecuente, Jorge lo dijo, Carlos lo dice y seguro los colegas también lo están diciendo, que es frecuente autorización para realizar coronariografía. De acuerdo, totalmente considerado médico es óptimo y que solo aquí sí cobra importancia las estatinas, en mi concepto. En este escenario posiblemente sí cobraría algún beneficio las estatinas, con un nivel de evidencia muy bajo quizás, pero ese sería el único escenario pues para yo definitivamente iniciar estatinas como prevención secundaria, más no como prevención primaria. No sé, Jorge, que pueda hablar para finalizar esto, Carlos y el doctor García. Pero sabe que también es importante lo que el profe García decía. El profe García decía que hay unos mismos en nuestros pacientes renales que los cardiólogos no lo saben, nosotros sí lo sabemos. Y ahí va de pronto a la parte porque uno ve que algunas cosas pasan y otras cosas no pasan. Que eso es importante todo lo de la fisiopatología esta del metabolismo calcio-fósforo, que eso sí lo conocemos nosotros. De acuerdo. Ya. De acuerdo, total. No sé qué opinión tienen para doctor García. Una pequeña intervención. Ustedes han hablado de las interconsultas que tenemos que hacer prácticamente diariamente a las UCI de cardiología. Es muy cierto lo que ustedes dicen. Un paciente que tiene un evento coronario agudo y que por algún motivo hace un ST elevado y tiene inestabilidad cardíaca, ese paciente es de urgencia para hacerle la coronariografía y posiblemente hacerle la intervención. Si es un paciente que tiene una angina inestable, es un paciente que también hay necesidad de hacer la intervención. Pero los pacientes que son estables, que por algún motivo cree uno que tiene enfermedad coronaria, esos son pacientes que no necesariamente hay que hacerle la intervención, no necesita una coronariografía. Ese paciente se puede manejar con un tratamiento médico óptimo y los resultados a largo plazo son exactamente iguales. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, la fisiopatología de la enfermedad coronaria es totalmente diferente a los pacientes normales. Las estatinas y los problemas de la población general son diferentes al paciente con enfermedad renal crónica. Eso sí es evidente y quizás la parte más importante que tiene que discutir en estos últimos 10 años la nefrología para poder equiparar y para poder mejorar la sobrevida de los pacientes es poder llegar a un diagnóstico temprano de la enfermedad coronaria, de cómo intervenirla y no intervenirla sencillamente dilatando una arteria y poniéndole un stent, porque eso es un tratamiento local, pero no es un tratamiento sistémico de la enfermedad que tiene el paciente, que es el aumento de la osteogénesis a nivel vascular y aumento de las calcificaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. El objetivo es que hagamos esto cada 8 días. Se discuten dos artículos, 20 minutos cada uno, 10 minutos de discusión. En este se extendió obviamente porque es un tema muy interesante para que los colegas lo repliquen e inviten a otros colegas. Y bueno, muchas gracias Jorge, Carlos, el doctor García y los compañeros, los 23 compañeros que están todavía activos. Nos veremos en la próxima con la doctora Elizabeth y la doctora Claudia Tamayo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego a todos.